tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Bienvenido, ¿cómo le fue por Buenos Aires? Sí, muy lindo, muy lindo. Una feria del libro, que siempre es una fiesta, ¿no? Para los que nos gusta el mundo del libro, pero una fiesta subrayada en esta edición, la número 44, porque Montevideo es la ciudad invitada de honor. Exacto. Con un stand precioso, desfilando por allí muchos autores, editores, en fin, una fiesta muy linda del libro en general y del libro uruguayo en particular. Bien, es lindo tenerlo a usted de vuelta, quiero que sepa. Hoy nos está acompañando Guillermo Amoroso, sociólogo, como panelista invitado, porque quien no pudo venir al programa hoy fue Alfredo García. Bien, señores, ya habrán escuchado hablar de este debate acalorado que tuvo lugar en diputados por un proyecto de ley que no deja de ser extraño, que en el Senado fue votado con unanimidad, pero generó en diputados una acalorada discusión porque se le interpreta con algunos matices. Miremos. Mocionamos para que se declare con carácter urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley Sitios de Memoria Histórica del Pasado Reciente. Para referirse al tema tiene la palabra la diputada Manuela Muti. El periodo que proyecta la iniciativa abarca desde 1968 a 1973 y de 1973 a 1985. Creemos que la defensa permanente del Estado de Derecho y la vigencia plena de los derechos humanos se efectiviza a través de múltiples acciones. Una de ellas es recordar con memoria, con verdad y con justicia. Las víctimas de violaciones de los derechos humanos no pueden ser olvidadas y los estados tienen el deber de preservar la memoria de estos crímenes a través de los sitios de memoria histórica, entre otros mecanismos. Otra vez en estos temas que nos resultan muy difíciles. Hoy lo que queremos, señora Presidente, por lo menos, es en ocasión de la aprobación de esta ley, cuyo espíritu todos compartimos, hacer dos modificaciones. Que en el artículo 3º, que justamente declara el recordatorio y reconocimiento, debe ser para todas las víctimas, no solamente para la del terrorismo de Estado. No queremos negar la memoria, pero las otras son víctimas, todos fuimos víctimas. Y la otra cosa, señora Presidente, que no podemos admitir, es que se distinga desde el 13 de junio de 1968 hasta el 73. Para nosotros la dictadura empezó en febrero de 1973 con los comunicados 4 y 7. Ahora, la gran pregunta, señora Presidente, que hacemos como Partido Nacional es, para el Frente Amplio, después de todo lo que hemos pasado, ¿no se pueden aceptar estas dos modificaciones? Si no la aceptan, señora Presidenta, es porque no hemos aprendido nada. Y eso es lo que realmente me preocupa. El memorial, la memoria, el respeto para todas las víctimas. Qué cosa, ¿no? Que tengamos siempre que terminar en esta discusión contra el mismo muro cuando intentamos analizar o hacer memoria de nuestro pasado reciente. ¿Ha lugar para ustedes el debate que surge en diputados? ¿Asiste, digamos, es válida las puntuaciones que hace, que también hizo, por ejemplo, la diputada del Partido Colorado? No fue solamente Bianchi, ¿no?, que interpone algunas objeciones o algunas modificaciones. ¿Qué piensan ustedes? ¿O era más sencillo interpretar todos lo mismo, comprender el espíritu, que para la gran mayoría era, bueno, un sitio de memoria que recuerde nunca más terrorismo de Estado? ¿Qué pasó? ¿Qué pensás, Graciano? Breve, porque tenemos móvil en vivo, ¿no? Sí. Es muy difícil y mucho más difícil hacerlo, hacer un comentario breve. No, después explayamos, pero claro, como para arrancar. Son los riesgos que implican cuando uno quiere sumergirse en el pasado. Bueno, cuando uno se sumerge en el pasado es muy viscoso. En el pasado hay muchas cosas, en el de las personas y en el de los países. Por lo tanto, pensar que cuando uno se sumerge en el pasado sale, en fin, sin ningún tipo de salpicadura, de cosas que no le pueden agradar, es una tarea un poco complicada. Guillermo. No es pasado ni es viscoso, es bien presente.
cuando en una sociedad hay terrorismo de Estado como hubo en la sociedad uruguaya, es una cosa que está siempre vigente. No podemos... yo admiro, por ejemplo, a los judíos que siguen persiguiendo a los criminales nazis y los atrapan con 95 años y los ponen presos porque tienen muy vivo lo que les pasó y porque no están dispuestos a olvidarlo. El Uruguay debería hacer lo mismo. Lamentablemente en Uruguay la mayoría del pueblo en 2 oportunidades votó en contra de eso, pero la mayoría del pueblo está equivocada, porque es una cosa que hay que tener en la memoria y tenerla bien fresca y bien presente. Si querés me explayo o... No, para arrancar, punto de vista es para arrancar, ¿Vero? Me gustaría que el debate fuera tan encendido para hablar de por qué, después de 13 años de gobierno del Frente Amplio, con determinadas promesas, seguimos sin saber. La verdad. Se siguen muriendo las madres sin saber dónde están sus hijos. Y entonces me parece que proyectos de ley que proponen una placa en un lugar, por supuesto, bienvenidos, pero ¿cuánto nos falta todavía para verdad y justicia? Bueno, me apoyo de alguna manera sumando la participación de los compañeros y a modo de primera entrega. La verdad y justicia es un camino que en Uruguay está costando mucho y demasiado. Y ha costado mucho y demasiado a esta altura con los 3 grandes partidos gobernando el Uruguay, ¿no es cierto? En todo caso, lo que sí podemos, más allá de matices, es asegurar, aseverar y recordar que en Uruguay hubo terrorismo de Estado. Y hubo víctimas, yo diría la nación en su conjunto, y algunos en particular de forma subrayada. Recordar, reconocer y que sirva como una forma de no olvidar para prevenir, me parece que es sano y es justo. Y en cuanto a las discusiones y las distintas visiones que se tengan sobre el pasado reciente y a quienes deberían... A mí, lejos de lo que otras personas creen, me parece que son buenas, que son saludables, porque sería un poco soberbio suponer que todos tengamos, sobre todos los matices, las mismas ideas. Bien, vamos a saber, quiero aclarar que la diputada Minuti iba a conversar con... Muti, perdón, estaba dispuesta a conversar con nosotros, pero se tenía que ir a Salto. Nos va quedando la otra protagonista de esta discusión, con quien tenemos en este momento el placer de tener un móvil en vivo. Es la diputada del Partido Nacional, Graciela Bianchi, que está junto con Tania Melgar. Buenas tardes para las dos. Victoria, buenas tardes. Así es, este tema indudablemente es un tema que como sociedad uruguaya no está saldado y por eso se generan este tipo de debates, no solo a nivel parlamentario, sino también a nivel de sociedad. Vamos a consultarle a Graciela Bianchi, a la diputada, muchas gracias por estos minutos, sobre un concepto que ella expresó durante la sesión, que era el tema de la memoria justa. Me gustaría que hagas un poco una reflexión sobre este tema y quizás también algún comentario de los que realizaron los panelistas. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Victoria. Por fin una vez que no hablamos de educación, aunque en el fondo también está la educación. Yo quiero que quede claro que no fue una discusión entre Manuela Muti y Graciela Bianchi. Tal vez algún titular de algún matutino equivocó el enfoque. La discusión de ayer fue una discusión de toda la Cámara. Es cierto que en la Comisión de Educación y Cultura se plantearon algunas discrepancias previas que después se atemperaron un poco por parte de, sobre todo de mi compañera y colega, que aprecio mucho, Manuela Muti, y en la comisión fueron más ríspidas. Pero no es un enfrentamiento personal. Estas son posiciones ideológicas. Yo pertenecí a la izquierda, no uso más la categoría de izquierda y derecha, porque después que se cayó el muro, no, lo tiraron en realidad. Tenemos que repensar a ver cómo nos vamos identificando frente a la historia. Esto es una posición del Partido Nacional, pero que el Partido Nacional depositó en mí la confianza porque yo lo expliqué antes, cuál era mi postura. Yo viví la época de la dictadura. Desde la izquierda era afiliada a la Juventud Comunista y nunca estuve de acuerdo con la guerrilla. El Uruguay tenía un movimiento popular de masas, democrático, que si se hubiera respetado y se hubiera tenido confianza y hubieran tenido paciencia estos jóvenes que decidieron tomar las armas en contra de la democracia, porque en 1963 no había dictadura, otra historia hubiera tenido el Uruguay, no sé cuál, pero hubiera sido distinta. ¿Y qué es lo que nos pasó a todos? Y nos pasó que los que escriben la historia son los vencedores, eso ya lo dijo Lavalleja. Y nosotros tenemos en el gobierno a representantes muy importantes de la guerrilla, que perdieron con las armas y ganaron con las urnas. Y a contrario de lo que acaba de decir, perdón el nombre, el panelista Guillermo,
Yo sí respeto lo que la población quiere. Si la población dice no a determinada cosa, me guste o no me guste, lo tengo que aceptar porque vivo en una democracia y no voy a pretender y no voy a permitir que se nos vuelva a quebrar la democracia y la república. Si la población piensa lo que piensa, hay que respetarlo. En todo caso, hay que convencer. Quiere decir que, como yo dije ayer, no se aprendió nada, porque si nosotros pensamos distinto a la mayoría de la población o a parte de la población, tenemos que convencer. En consecuencia, todas las víctimas tienen que ser reivindicadas por igual. Y eso es algo que el país no ha podido resolver. Y el Frente Amplio es muy responsable de que no se haya terminado de saber la verdad y la justicia. Yo fui Frente Amplista hasta el 2013. ¿Por qué pusieron a Fernández Huidobro al frente del Ministerio de Defensa? Para que precisamente todos los documentos que el Ministerio de Defensa tenía y que sí la ministra del gobierno de Vázquez, la primera ministra del gobierno de Vázquez, la doctora Berruti, por suerte los guardó y los clasificó y todo lo demás, sabríamos menos. Entonces, acá lo que se trata es, ¿hubo terrorismo de Estado? Por supuesto. Yo ayer dije que tampoco me afiliaba a la teoría de los dos demonios. Fue mucho más grave que fuera el terrorismo ejercido por el Estado. Bien, perdóname que te interrumpa, Graciela. Perdóname que te interrumpa, pero justamente por allí se te critica que desde el momento en que se pretende equiparar a todas las víctimas para evitar aquello de ciudadanos de clase B y clase A, pretende o soslaya o pretende disimular la gravedad de lo que es el terrorismo de Estado en sí mismo, ¿no? ¿Qué contestás frente a eso? Bueno, ya tengo pronta la grabación de la sesión de ayer, yo la voy a subir a mi cuenta de Twitter y yo invito a que se escuche todo lo que se dijo. Los que quieren distorsionar lo que yo dije son las personas que precisamente lo que no quieren es defender la verdad histórica. Me acaba de llamar una de las víctimas civiles, hijo de una persona que yo no mencioné, pero sí mencioné la situación ayer, un señor que iba a trabajar cuando a los tupamaros se les ocurrió hacer la toma de Pando, que no tuvo nada de toma, fue realmente un acto de locura, que todavía se sigue reivindicando, en lugar de pedir disculpas y perdón. Un señor estaba en la esquina esperando el ómnibus y lo mataron, y tenía un hijo chiquito. ¿Ese hijo es víctima o no es víctima? ¿Ese señor que murió es víctima o no es víctima? ¿Se sabe el nombre? No se sabe. ¿Se sabe el nombre de la empleada de servicio que murió en la explosión del bowling? No se sabe. Hay más de 70 víctimas civiles que desconocemos sus nombres. De cualquier manera, yo también me animo a decir que los 4 soldados que fueron asesinados de una manera infame en la puerta de la casa de un alto jerarca militar que estaban simplemente haciendo la guardia, ¿sabemos los nombres? Entonces, cuando nosotros decimos memorial para que nunca más, estamos totalmente de acuerdo, pero para que nunca más realmente se haga, se lleve a la práctica, se concrete, todos tenemos que ser reivindicados de la misma manera. Para ti, este proyecto de ley interpreta historia de alguna manera, interpreta y coloca villanos y héroes. No, pero lo que pasa es que la historia se está contando mal. Ese es el problema. Los tupamaros, cuando empezó la dictadura, estaban todos presos. Y si ustedes ven muchos libros de historias y escuchan algunas clases de historia, se dice que los tupamaros lucharon contra la dictadura. Entonces, vamos a ajustarnos a la realidad. Después cada uno que haga la valoración que quiera. Pero los tupamaros en el 73 estaban todos presos. Y voy a parar ahí, porque podría seguir hablando y no quiero provocar algún tipo de malestar cuando estamos tratando de lograr la pacificación. Yo ayer dije, somos hijos de ni vencedores ni vencidos. Y antes dije con Artigas, somos hijos de clemencia para los vencidos. ¿Eso significa olvido y perdón? Bueno, olvido no. Ahora, perdón me lo estoy empezando a preguntar, porque si la ETA pidió perdón, si la FARC están pidiendo perdón, a nosotros nadie nos pidió perdón. Ni los militares golpistas, pero tampoco
los tupamaros que se creyeron esclarecidos, todos sus parecidos, que se creyeron esclarecidos, precisamente valga la redundancia, nos subestimaron a todos, porque además a los que queríamos los cambios profundos por la vía pacífica, éramos traidores, patrinqueros, que no íbamos a lograr nunca nada. Así que eso es lo que queremos reivindicar. Por eso yo digo que si no entendemos eso, es que no entendimos nada y seguiremos después de 43 años discutiendo las mismas cosas, que no es lo mismo que los judíos con los nazis. La última. El gran problema entonces de este proyecto, o lo que de alguna manera generó esta discusión, ¿dónde está? ¿En que se trate únicamente de víctimas de terrorismo de Estado o en que se considere víctimas de terrorismo de Estado y se arranque desde el 68? No. Víctimas fueron víctimas de los guerrilleros, porque los guerrilleros mataron gente, ¿eh? A ver si se enteran. Entren a YouTube o a Google y vean las listas. Civiles, muchos. Otros que estaban cumpliendo su función. Obviamente que si hubo torturadores, eso no se discute más. ¿Quién va a validar eso? Ahora, tampoco desde el 68. Esa era la otra modificación. En el 68 no había un gobierno autoritario, sin duda, yo lo viví, era bastante grande en el 68, pero se gobernó con la Constitución. Las medidas prontas de seguridad, que yo no estaba de acuerdo que se votaran en aquel momento, las votó el Parlamento elegido por la Nación. Por la ciudadanía. En el año 71 hubo elecciones. ¿Me gustó el resultado? No. Pero hubo elecciones y hubo elecciones libres. Que había muertos, que había tortura, eso nadie lo va a discutir. Pero yo me inclino por la compañera Verónica, en que en realidad creo que la sanación definitiva va a venir cuando saquemos de una buena vez todo lo que está tapando lo que hicieron los militares y también los que hicieron los tupamaros, porque se negoció con los militares después que fueron apresados. Y hubo muchas otras cosas más. Entonces, vamos a poner negro sobre blanco, pero si vamos a hacer un memorial, yo quiero que las víctimas de la guerrilla también sean recordadas. Bien, muchas gracias, Graciela. Gracias a ustedes, como siempre. Graciela Bianchi, diputada del Partido Nacional. Gracias, Tania. No está de acuerdo con lo que planteabas de los judíos. Entiende que no son situaciones comparables. No, son parecidas, pero yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo Graciela Bianchi, ¿no? ¿Con qué no estás de acuerdo? Dice que, por ejemplo, se sabe el nombre de todo lo que pasó. Yo le pregunto acá, ¿cuántos de nosotros sabemos el nombre de las mujeres que fueron sistemáticamente abusadas sexualmente y violadas por la tropa, que hace poco volvieron a presentar una nueva instancia judicial? ¿Cuántas personas lo sabemos? Muy pocos. Se dice que la sociedad uruguaya ya discutió mucho. No, y por supuesto que hay que respetar lo que la gente votó. Lo que pasa es que la gente votó, pero hay que informarla más y hay que convencerla. Durante toda la dictadura y durante los primeros 20 años de los gobiernos de los partidos tradicionales, se ocultó lo que había pasado en el Uruguay. En Uruguay se decía que no había habido desaparecidos, hasta que apareció el cuerpo de Uwe Herner Chávez Sosa y lo desenterramos. Se decía que en el Uruguay no era como en Argentina, que no se había matado gente, hasta que al final se encontró el cuerpo del maestro Julio Castro con un tiro en el cráneo. Se decía que en el Uruguay no había niños desaparecidos. Es más, hasta la doctora Adela Reta, en gran investigación se mandó, lo solucionó pidiendo un informe a lo que era el Consejo del Niño en aquel momento y dijo, no, como el Consejo del Niño me dice que no hay niños desaparecidos, no había niños desaparecidos. Y entonces hoy, año 2018, perdón. Año 2018, ¿Cómo lo tenemos que resolver? ¿Haciendo un memorial solo pensando en las víctimas de la dictadura? ¿O tomar cartas en el asunto de verdad para que la famosa verdad salga a la luz y ahí se pueda empezar a sanear? No, lo que pasa es que son dos situaciones diferentes. Los de las víctimas, ¿qué tan diferentes son? Porque si no, es obligarnos. Porque si es por recordar, está mal pensar en las víctimas también de los tupamaros. Lo que pasa es que no hay por qué obligarnos a adherir a la teoría de los dos demonios, que es lo que quiere la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, porque ideológicamente no estoy de acuerdo con eso, porque lo que pasó acá no fue que surgieron los tupamaros malos y después vino el ejército malo. Aparte, como lo que dice Graciela Bianchi, está muy equivocada. En el Uruguay se fusilaron a 8 comunistas que no eran tupamaros, que nunca tiraron un disparo en la calle Agraciada en el año 72, donde supuestamente había democracia. Entonces, todo ese tipo de cosas que no están en el debate público
o que están relativizados, y están relativizados por lo que fueron los 13 años de dictadura y los 20 años de los partidos tradicionales en el gobierno, absolutamente negacionista de lo que pasó en el Uruguay, que hace que todos estos temas necesiten ser discutidos y dados a conocer para que precisamente se conozcan. Y una vez que se conozcan, hay que volverlos a recordar todos los años y todo en cada momento, así como se recuerda, por ejemplo, el suicidio de Baltasar Brum cuando vino el golpe de Estado de Terra. Bueno, lo que pasó en el Uruguay entre el año 68 y el 84, cuando se mata a Vladimir Roslik, un comunista en San Javier, que no había tirado jamás un tiro ni había hecho nada, ese tipo de cosas hay que recordarlas durante 100 años más, por lo menos. Bien, hacemos una pausa y enseguida retomamos con el debate.